3:47 de la madrugada. La ciudad de Tuxtla Gutiérrez estaba sumida en un sueño cansado, una falsa tranquilidad que ocultaba las corrientes subterráneas de violencia que siempre hervían por debajo. Pero en el centro de mando de operaciones secretas, nadie dormía. El aire estaba impregnado de olor a café quemado, sudor frío y adrenalina, frente a una pared de pantallas gigantes, donde miles de pequeños puntos de luz dibujaban el mapa digital de la ciudad. El comandante especial Omar Arfuch, alias J.F. Hugh, era como un director de orquesta preparándose para una sinfonía mortal. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de montura dorada, no solo miraban los píxeles, veía a través de las calles, los rincones ocultos, los fantasmas que se movían en la noche. «Amplía la zona 7 Delta», resonó su voz, grave y cortante, rompiendo el silencio de la sala de control. No era una orden, era una sacudida a los nervios de todos los presentes. En la pantalla principal, un Volkswagen Bora de color azul metálico apareció con nitidez. Se movía por las calles desiertas de la zona de Quinta Norte con una calma sospechosa, un cumplimiento de las normas tan perfecto que resultaba anómalo. Era como un tiburón intentando nadar en formación con peces de colores, un depredador disfrazado con la piel de una presa. «Se mueve demasiado perfecto», susurró un joven analista, con la voz llena de escepticismo. Harfuch no respondió. Su instinto, forjado a lo largo de cientos de sangrientas campañas contra las organizaciones criminales más brutales del mundo, gritaba una alerta al rojo vivo. No necesitaba un análisis informático. Podía oler el peligro. Escaneo térmico y reconocimiento facial. «Quiero saber cuántas almas hay en esa lata». Segundos después, la imagen fue procesada. 5 siluetas aparecieron débilmente a través de los cristales del coche. 5 fantasmas. «No son turistas perdidos», murmuró Harfuch, con una fría sonrisa asomando en sus labios. «Es una célula operativa». Sus dedos se deslizaron por el teclado, activando una llamada encriptada de nivel militar. Al otro lado, resonó la voz tranquila pero imponente del comandante especial Raúl Vázquez, una leyenda viva de las fuerzas de seguridad que se había enfrentado al cártel Jalisco Nueva Generación en las batallas más terroríficas. «Raúl», dijo Harfuch, sin rodeos, «tenemos un Bora sospechoso en la zona norte, 5 individuos. Su forma de moverse es la de una unidad profesional. Quiero una aproximación coordinada, inmediata». Vázquez no hizo más preguntas. Reconoció ese tono. Era el tono que Harfuch había usado cuando desmantelaron la red de lavado de dinero de cientos de millones de dólares en Guadalajara. Era el tono que usó cuando interceptaron un cargamento de fentanilo suficiente para matar a la mitad de la población de la ciudad, en la frontera. Ese tono solo tenía un significado. Un pez muy gordo había picado el anzuelo. En menos de 5 minutos, toda una maquinaria de guerra se puso en marcha en silencio. Las unidades más elitistas de la Secretaría de Seguridad del Estado, la Guardia Estatal y los agentes más curtidos de la Fiscalía General comenzaron a moverse. No usaban sirenas, ni luces de emergencia. Eran fantasmas, fundiéndose en la noche, tejiendo una red invisible a lo largo del camino que seguía el Bora. Una trampa perfecta. Una sinfonía mortal, con Harfuch como director y Vázquez como maestro de orquesta. Dentro del Volkswagen Bora, el aire era aún más afoxiante que en la sala de control de Harfuch. Estaba impregnado del olor a tabaco mezclado con cocaína, del sudor frío de la tensión y del olor metálico de las armas bien escondidas. Alexis N., conocido en la Lampa como El Químico, dio una última calada antes de apagar el cigarrillo en un cenicero rebosante. A sus 34 años, no era solo un criminal, era un rey del imperio de la metanfetamina. Las cicatrices de bala en el brazo izquierdo y el enorme tatuaje de la Santa Muerte que cubría la mitad de su espalda eran testimonio del sangriento camino que había recorrido, desde laboratorios secretos escondidos en fincas de café abandonadas en Tapachula, hasta los brumosos senderos de las montañas en la frontera con Guatemala. Su imperio se extendía por más de 200 kilómetros. No solo controlaba las rutas de contrabando, controlaba la vida y la muerte. Se susurraba que un solo gesto de Alexis era suficiente para que una familia desapareciera sin dejar rastro antes del amanecer. Echó un vistazo a su iPhone 14 Pro Max, protegido por un sistema de encriptación militar que había comprado en el mercado negro por una fortuna. La pantalla seguía oscura, pero su instinto gritaba. «Algo no va bien», susurró, con la voz ronca por el alcohol y las drogas. Sus ojos estaban fijos en el espejo retrovisor, donde una patrulla de la Guardia Estatal flotaba lánguidamente a 3 manzanas de distancia. No se acercaba, ni se alejaba. Mantenía una distancia perfecta. Una danza mortal que solo los depredadores de élite reconocían. Sus dedos, que llevaban un anillo de oro con una A de esmeraldas incrustada, apretaron el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La alarma en su cabeza, forjada a lo largo de décadas de fugas, tiroteos y sangrientas purgas, comenzó a sonar con la insistencia de una sirena de guerra. Sentado a su lado estaba José, el fantasma, Mendoza, 29 años, con ojos tan fríos como el hielo del Ártico y una barba tan meticulosamente recortada que resultaba obsesiva.
El fantasma no era su apodo porque apareciera y desapareciera, sino porque hacía aparecer armas de la nada. Experto en logística de armamento, aprendió el oficio en los infames suburbios de Culiacán, donde niños de 10 años podían desmontar un AK-47 más rápido que cambiarse los pañales. Su mano, adornada con brillantes anillos de diamantes, nunca se alejaba de la funda de piel de cocodrilo italiana, donde descansaba una Colt 45 hecha a medida, con cachas de nácar y detalles grabados en oro macizo. Era responsable de un arsenal móvil que podía hacer frente a un batallón del ejército, desde lanzagranadas RPG, comprados a traficantes de Europa del Este, hasta rifles Barrett .50 calibre, capaces de atravesar vehículos blindados. En el asiento trasero, Francisco el Lobo Herrera se reclinaba cómodamente, con el aire relajado de una bestia saciada. El Lobo era un maestro del robo de vehículos, pero para él no era un robo, era un arte, un arma psicológica. Podía abrir cualquier coche en menos de 2 minutos, desde un sedán popular hasta un todoterreno blindado del gobierno. La larga cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de una pelea a navajazos en el violento barrio de Tepito, de la Ciudad de México, era un recordatorio de la crueldad de la calle que lo había forjado. No robaba coches para moverse, robaba coches para cometer crímenes, para sembrar el terror, para convertir un vehículo normal en una herramienta de asesinato. Y completando este cuadro mortal, estaban 2 hermanos de Zacatecas, Rogelio y Leonardo. Eran las 2 caras de la misma moneda ensangrentada. Rogelio, de 31 años, tenía el cuerpo cubierto de tatuajes. Cada tatuaje era una historia, cada pequeña cruz negra en su brazo era una vida que se había cobrado. Su brazo parecía un cementerio de tinta. Leonardo, su hermano de 28 años, era aún más espeluznante. Llevaba al cuello un collar hecho de dientes humanos, trofeos macabros de las víctimas que consideraba más memorables. Eran conocidos por su calculada brutalidad. Nunca dejaban testigos. Esta política fue adoptada después de que un cómplice fuera capturado porque un niño de 8 años le vio la cara durante una ejecución. Desde entonces mataban a todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, sin excepciones. Su reputación les precedía como un espectro de terror, haciendo que los comercios cerraran y las madres escondieran a sus hijos cada vez que oían sus nombres susurrados en el viento. «Policía», murmuró José, el fantasma, con los ojos todavía fijos en el espejo lateral. «Nos están siguiendo». «Lo sé», gruñó Alexis. «No es solo uno. Mira». Una camioneta negra sin matrícula acababa de aparecer en el cruce de delante. Luego otra. No tenían luces de emergencia, ni ninguna señal de ser policías. Pero la forma en que se movían, la forma en que tomaban posiciones estratégicas, era una manada de lobos rodeando a su presa. «¿Se han dado cuenta?», dijo el joven analista, con la voz tensa. «El objetivo está acelerando». «Demasiado tarde», respondió Harfuch, con una calma aterradora. «Han entrado en el punto de no retorno. Equipo Bravo, bloqueen en Quinta Norte. Charlie, cubran la retaguardia. Alfa, preparados en la calzada al sumidero. Formación de diamante». Sus órdenes resonaron a través del sistema de radio encriptado, con una frecuencia que cambiaba automáticamente cada 30 segundos. Harfuch sabía muy bien que el CJNG no era una banda callejera. Tenían tecnología, tenían expertos que podían interceptar los canales de comunicación ordinarios. Esta no era solo una guerra de armas, era una guerra de tecnología e inteligencia. El Bora se acercaba a un semáforo en rojo. La luz roja que brillaba en la noche brumosa parecía el ojo del diablo. Era el momento que Harfuch estaba esperando. El punto de convergencia, donde todas las variables, todos los planes, todas las unidades se encontraban en un solo punto. Respiró hondo. El peso de cientos de vidas descansaba sobre sus hombros. Las vidas de sus hombres y las vidas de incontables civiles inocentes que se salvarían si esta operación tenía éxito. Con la calma de un guerrero que ha mirado al diablo a los ojos y no ha retrocedido, dio la orden final, una orden que resonaría en los pasillos del poder de México y se estudiaría en las academias de policía durante las próximas décadas. «Todas las unidades, ejecuten. La Operación Sombra ha sido activada. Repito, la Operación Sombra ha sido activada». Al instante la noche se hizo añicos. El silencio fue rasgado por una sinfonía de sirenas, el chirrido de neumáticos sobre el asfalto y el rugido de los megáfonos. 8 vehículos blindados, como monstruos surgidos de la tierra, aparecieron simultáneamente desde todas las direcciones, formando un cerco sin escapatoria alrededor del Volkswagen Bora. Faros de alta intensidad, diseñados para desorientar y cegar temporalmente, apuntaron directamente a la cabina del vehículo.
convirtiendo el estrecho espacio interior en un escenario brillantemente iluminado. 5 depredadores, 5 demonios. Eran ahora solo 5 ratas acorraladas, con los rostros pálidos de terror. ¡Maldita sea!, gritó Alexis, intentando alcanzar su teléfono para enviar el código de alarma de emergencia, 3 toques rápidos que activarían un ejército de vengadores por todo Chiapas. Pero era demasiado tarde. La voz del comandante Vázquez, amplificada por el megáfono, sonó como el trueno de un dios enfurecido, una autoridad absoluta que no permitía resistencia. «Policía Federal, manos en la cabeza, salgan del vehículo lentamente. Cualquier movimiento sospechoso será considerado una amenaza mortal». La tensión se condensó, casi se podía tocar, llenando el aire como una niebla venenosa. Cada segundo se alargaba como un siglo. Francisco, el lobo, por instinto de animal acorralado, movió la mano hacia el arma escondida bajo el asiento, pero al instante un punto láser rojo brillante bailó sobre su pecho como una luciérnaga de la muerte. Luego otro, y otro más. Se quedó paralizado, dándose cuenta de una cruda verdad. Habían sido cazados. Estaban superados en número, rodeados por los profesionales más letales, sin salida, sin un rayo de esperanza. El registro posterior del Bora reveló un infierno móvil, un arsenal que hizo que incluso los agentes más experimentados tragaran saliva. Bajo el asiento trasero, envuelto en una vieja manta militar, había un AK-47, símbolo de la violencia global. El número de serie había sido borrado, pero el cañón brillante demostraba que estaba meticulosamente cuidado. Había sido modificado para disparar en modo totalmente automático, con un cargador de tambor de 75 balas del calibre 7.62 por 39 milímetros, suficiente para convertir a una multitud en un cementerio. La Colt 45 de José el Fantasma, con cachas de nácar grabadas con la Virgen de Guadalupe, era una blasfemia típica del mundo criminal mexicano, donde la fe y la violencia se mezclan de forma grotesca. La bala ya estaba en la recámara, lista para disparar en cualquier momento. 3 granadas de fragmentación M67, capaces de convertir una habitación en un colador. 2 cuchillos de combate Kavar, con hojas tan afiladas que podían cortar costillas. Un chaleco antibalas de nivel 3A, bridas de plástico para secuestros y una bolsa de lona con más de 200 cajas de munición de varios calibres. Pero lo que hizo que Harfuch se estremeciera no fueron las armas, fueron los 93 paquetes de metanfetamina, perfectamente envasados al vacío. Cada paquete estaba marcado con la imagen de un pequeño escorpión amarillo, la inconfundible firma del químico, Alexis N. Cada paquete pesaba exactamente 25 gramos. En total, más de 2.3 kilos de muerte blanca cristalizada. No era la metanfetamina barata que se cocina en laboratorios sucios. Era de una pureza del 98.7%, una calidad que solo puede lograrse en los laboratorios farmacéuticos más avanzados, con técnicos profesionales y precursores químicos importados de Asia y Colombia. El valor total de la droga en el mercado negro superaba los 1.4 millones de pesos mexicanos, suficiente para financiar una campaña terrorista o para sobornar a toda una comisaría de policía. Eran miles de vidas arruinadas, cientos de familias destrozadas, el futuro de una entera generación arrojado al infierno. Los 4 teléfonos móviles incautados eran aún más aterradores que el arsenal. 2 iPhone 14 Pro Max, un Samsung Galaxy S23 Ultra y un dispositivo satelital Thuraya. No eran solo teléfonos. Eran la llave de una red criminal global. Dentro había números de teléfono de proveedores de cocaína en Medellín, distribuidores en Los Ángeles, contactos para el lavado de dinero en Panamá, intermediarios en los principales puertos marítimos y unidades de ejecución en Centroamérica. Los mensajes encriptados revelaban un mundo aparte. Enviar flores era transportar droga. Reunión familiar era una cumbre de líderes. Regalo de cumpleaños era un asesinato por encargo y limpiar la casa era eliminar testigos. Durante el interrogatorio ininterrumpido de 18 horas en las instalaciones de máxima seguridad de la Fiscalía General, bajo la luz fría y una presión psicológica abrumadora, el último velo de secreto fue finalmente levantado. Este arresto estaba directamente relacionado con un brutal ataque ocurrido el 8 de julio en la Plaza Poliforum, un incidente que había conmocionado a todo el estado de Chiapas por su salvajismo. La víctima era el señor Miguel Santana, de 52 años, un hombre honrado, padre de 3 hijos, dueño de una pequeña ferretería. Solo cometió un error: poner a la venta su Ford Expedition 2019 en las redes sociales. Pensó que se iba a encontrar con compradores legítimos, pero en su lugar se encontró con el diablo. Los hermanos de Zacatecas le esperaban en el aparcamiento. No dijeron una palabra. Hablaron con bates de béisbol y culatas de pistola. Me golpearon, relataría más tarde el señor Santana desde su cama de hospital, con la voz todavía temblorosa, los ojos llenos de lágrimas, pero negándose a llorar delante de su familia.
Me golpearon hasta que perdí el conocimiento. 3 costillas rotas, la mandíbula destrozada. Pensé que iba a morir allí, que nunca vería crecer a mis hijos. Se llevaron mi camioneta como si fuera un juguete. Continuó. Se reían a carcajadas mientras me pateaban la cara en el suelo. Uno de ellos me puso una pistola en la cabeza y me dijo que si avisaba a la policía, volverían a por toda mi familia. 5 minutos. Eso es todo el tiempo que necesita el diablo para destrozar la vida de un hombre. El ataque duró solo 300 segundos, pero esos 300 segundos se convirtieron en un infierno eterno en la mente de Miguel Santana. No solo le robaron el coche, le robaron la paz, destrozaron su sensación de seguridad y le dejaron una cicatriz psicológica sangrante, más profunda que cualquier herida física. Ahora el hombre trabajador, el padre de 3 hijos, ya no existía. En su lugar había un fantasma de sí mismo, una víctima aterrorizada que vivía en una fortaleza de miedo. Por la noche no dormía. Escuchaba el silbido del viento a través de la rendija de la puerta, los ladridos esporádicos de un perro y, sobre todo, el motor de los coches extraños. Cada acelerón en la noche era un cuchillo en sus nervios. Debajo de la cama donde antes guardaba los viejos juguetes de sus hijos, ahora había un machete afilado y frío. Era el único compañero en el que confiaba en la oscuridad. 72 horas después, encontraron el alma de su Ford Expedition. Yacía abandonada en un descampado a las afueras, como un esqueleto devorado por los buitres. Neumáticos, batería, sistema de sonido, asientos de cuero, espejos retrovisores. Todo había desaparecido. Habían sido desmontados con una precisión quirúrgica, una eficiencia espeluznante. Pero para el cártel Jalisco Nueva Generación, esto no era un robo ordinario. El valor del vehículo era solo un grano de arena en el desierto de beneficios millonarios diarios de su imperio de la droga. Esto era una demostración de poder. Un mensaje escrito con sangre y miedo, enviado a cada ciudadano de Chiapas. El mensaje era claro. Estamos en todas partes. Ningún lugar es seguro. Vuestro estado no os puede proteger. Cualquiera, en cualquier momento, puede ser la próxima víctima. Era una estrategia de terrorismo psicológico calculada hasta el último detalle. No solo querían dinero, querían silencio. Querían propagar una plaga de miedo, un veneno invisible que paralizara a toda la comunidad, creando un entorno en el que el cártel Jalisco Nueva Generación fuera la única ley. Mientras Miguel Santana luchaba con sus propios demonios, en otro mundo la caza había comenzado. En el centro de mando secreto, Omar Herfuch y su equipo de 47 expertos en crimen organizado, analistas de datos, forenses digitales, exagentes de operaciones especiales experimentados, se sumergían en el abismo del imperio del CJNG. No dormían, vivían de café y determinación. Las pantallas de sus ordenadores no eran números y gráficos sin alma, eran los hilos de una telaraña mortal gigante. Cada llamada interceptada, cada transacción financiera rastreada, cada testimonio de un informante encubierto era un tirón más fuerte de ese hilo, haciendo temblar a la araña reina, y esa araña reina tenía un nombre: Alexis N., el químico. De ser solo un distribuidor de metanfetamina en los polvorientos suburbios de Tuxtla Gutiérrez, Alexis se había convertido en un eslabón estratégico, un virrey del CJNG en el Frente Sur. Era el que controlaba las arterias vitales, las rutas terrestres, marítimas y aéreas que conectaban los superlaboratorios de Jalisco con el estómago sin fondo del mercado centroamericano, donde la demanda de drogas sintéticas se había disparado exponencialmente en los últimos 5 años. Cuando los analistas de Herfuch comenzaron a trazar el mapa del imperio de Alexis, incluso los más curtidos se quedaron asombrados. No era una banda. Era una corporación criminal multinacional. Personal. Más de 300 personas estaban en la nómina de Alexis. No solo sicarios a sangre fría o halcones en las esquinas. La red también incluía químicos con formación, contables especializados en el blanqueo de dinero, abogados corruptos capaces de torcer la justicia y, lo más aterrador, funcionarios del gobierno sobornados, que vendían su alma y su país por maletines llenos de dinero sucio. Infraestructura. 12 superlaboratorios secretos, repartidos por la selva, capaces de producir media tonelada de metanfetamina pura al mes. Cada laboratorio era una fábrica de muerte, funcionando 24/7. Logística. Una flota de 89 vehículos robados, cada uno con una historia trágica como la de Miguel Santana. Eran las mulas de carga, transportando drogas, armas y escuadrones de la muerte para sembrar el terror. Organización. 23 unidades operativas semiautónomas, distribuidas estratégicamente en 6 estados de México, formando una red flexible y extremadamente difícil de destruir. Cada miembro del gabinete de Alexis era un experto en su campo. Los hermanos de Zacatecas, Rogelio y Leonardo, eran los verdugos, los que ejecutaban sentencias de muerte y sembraban el terror con pura violencia.
José el Fantasma Mendoza era el ministro de Defensa, coordinando un enorme arsenal escondido en granjas y almacenes a lo largo de la frontera. Francisco el Lobo Herrera era el comandante en jefe del ejército de coches fantasma. Los vehículos robados eran el medio para las incursiones en territorio enemigo. Y en la cima de esta pirámide sangrienta, Alexis N. disfrutaba de una vida de lujo construida sobre el sufrimiento de miles de personas. Poseía múltiples mansiones en 3 estados, una colección de coches de lujo registrados a nombre de fantasmas, y cuentas bancarias en Belice, Panamá y las Islas Caimán con saldos de millones de dólares. Sus fiestas se habían convertido en leyenda en el mundo del crimen. No eran solo fiestas, eran sinfonías de poder y depravación. En las opulentas mansiones, políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos y otros capos del crimen se mezclaban en una danza grotesca. El olor a perfume caro se mezclaba con el de la cocaína. Chicas jóvenes, víctimas de la trata de personas, eran convertidas en adornos vivos. El licor caro corría como el agua, y los tratos que decidían el destino de comunidades enteras se sellaban con apretones de manos manchados de sangre. Pero detrás de esa fachada de glamour había un sistema de control brutal. La lealtad no se construía con respeto, sino con miedo. Familias enteras de los miembros de bajo rango eran mantenidas como rehenes para asegurarse de que nunca traicionaran. Niños, de la misma edad que los hijos de Miguel Santana, eran reclutados como halcones, vigilantes con ojos inocentes pero corazones endurecidos. Los dueños de negocios eran obligados a pagar impuestos de protección, o sus negocios ardían hasta los cimientos en una noche. La detención de Alexis N. y sus 4 lugartenientes más cercanos no fue solo una detención, fue un terremoto. Creó ondas de choque que se propagaron por toda la estructura del CJNG. En las guaridas de todo México, los teléfonos satelitales sonaron sin parar. Se convocaron reuniones de emergencia en la oscuridad. Se activaron las rutas de escape. El pánico comenzó a extenderse. Harfoot sabía que había asestado un golpe mortal, pero también era consciente de que la guerra estaba lejos de terminar. El CJNG era como la hidra de la mitología. Córtale una cabeza y crecerán otras 2, aún más feroces. Esto es solo la primera fase, dijo Harfoot a su equipo en la reunión informativa posterior a la operación. Su voz estaba cansada, pero sus ojos ardían. Intentarán reorganizarse, intentarán vengarse, pero ahora tenemos la llave. Sabemos cómo operan, conocemos sus rutas, sus métodos. La caza no ha hecho más que empezar. Los teléfonos incautados eran una mina de oro de inteligencia. Los mensajes encriptados fueron descifrados, revelando un lenguaje del crimen. Entregar flores significaba un cargamento de droga. Reunión familiar, una cumbre de líderes. Regalo de cumpleaños, un asesinato por encargo. Un mensaje en particular heló la sangre a todo el equipo de Harfuch, enviado solo unas horas antes de que fueran capturados. Se refería a un plan de limpiar la casa. Era el código para eliminar a los testigos y a los informantes. La Operación Sombra no solo había capturado criminales, había salvado la vida de docenas de personas inocentes que ni siquiera sabían que la muerte había llamado a su puerta. Los registros financieros encontrados en los dispositivos dibujaron una red financiera global. El dinero sucio de las polvorientas calles de Chiapas fluía a través de canales de transferencia digital. Se blanqueaba a través de empresas fantasmas, casinos y proyectos inmobiliarios en paraísos fiscales y regresaba a México como dinero limpio para financiar más violencia y corrupción. Mientras Alexis N. y sus secuaces se enfrentaban a la justicia, Harfuch y su equipo ya estaban planeando la segunda fase. Los datos obtenidos habían revelado la ubicación de laboratorios secretos, nuevas rutas de contrabando y la identidad de otros miembros de alto rango que aún andaban sueltos. Esa noche, la gente de Chiapas pudo respirar un poco más tranquila. Las calles de Tuxtla Gutiérrez parecían un poco más seguras. Personas como Miguel Santana pudieron tener un raro sueño tranquilo, sabiendo que los hombres que lo habían aterrorizado estaban entre rejas. Pero Harfuch sabía que esto era solo una paz temporal. La verdadera victoria solo llegaría cuando el último laboratorio fuera destruido, cuando la última arma ilegal fuera confiscada y cuando el último eslabón de la cadena de corrupción se rompiera. Era una guerra de desgaste, una batalla que no se mediría en días o meses, sino en años y en vidas. Y en esa guerra, él y gente como él eran los fantasmas en la noche, los cazadores que nunca descansan.